Aquel martes, el cielo de Barcelona parecía más gris de lo habitual, no por el clima, sino por el peso invisible que Alejandro Salvatierra sentía en el pecho desde temprano. Vestido con su habitual traje gris marengo y corbata italiana perfectamente anudada, el CEO del grupo Salvatierra se dirigía a una ceremonia importante en el barrio de El Raval, donde su empresa iba a inaugurar un nuevo complejo residencial. Todo estaba cronometrado en la prensa, los socios, las cámaras, pero un corte de tráfico por una manifestación espontánea de trabajadores en huelga lo obligó a bajar del coche y continuar a pie unas cuadras. Caminó rápido, molesto, sorteando las calles estrechas llenas de grafitis, farolas oxidadas y locales cerrados con candados antiguos. Se sentía fuera de lugar, como si su presencia allí, en medio de esa realidad que tanto se esforzó por dejar atrás, fuera una anomalía. Mientras avanzaba entre la multitud, sus ojos se toparon con una escena que congeló sus pasos a un lado de la plaza, frente a un centro comunitario en ruinas. Una mujer delgada, de rostro pálido y abrigo raído, ofrecía volantes a los transeúntes. Junto a ella, dos niños pequeños, una niña de trenzas mal hechas y un niño con los zapatos rotos, sostenían una caja de cartón con la frase «Comida para mamá», escrita con marcadores descoloridos. Alejandro no entendió por qué, pero algo en esa imagen le golpeó como un puñetazo en el estómago. Iba a seguir de largo, pero cuando la mujer levantó la vista, sus miradas se cruzaron y el mundo se detuvo a Lucía. Lucía Morales. El nombre retumbó en su cabeza como un eco largamente enterrado. Sus ojos, aunque cansados y hundidos, seguían siendo los mismos, grandes, profundos, como si guardaran dentro siglos de lluvia. Su rostro ya no tenía el brillo juvenil de los días en Salamanca, pero bajo la piel pálida y las ojeras marcadas aún vivía la mujer que había amado con una intensidad casi brutal. Ella también lo reconoció. Fue solo un segundo. Un segundo eterno. En sus labios se entreabrieron. Parecía que iba a decir algo, pero no salió ni una palabra. En su lugar, bajó la mirada de golpe. Abrazó a los dos niños con desesperación y se alejó rápidamente, casi tropezando con sus propios pasos. Perdiéndose entre los callejones, San Alejandro no pudo moverse. Se quedó allí, parado, con el corazón golpeando como un tambor fuera de ritmo. La ciudad a su alrededor continuaba, indiferente, pero para él todo había cambiado. Lucía, ¿era realmente ella? ¿Y esos niños? Una mezcla salvaje de emociones lo invadió: confusión, angustia, culpa y algo que no sentía desde hacía años: miedo de enfrentarse al pasado que había enterrado bajo contratos millonarios, viajes de negocios y un silencio forzado. Miedo de descubrir que había arruinado no solo su historia de amor, sino una vida que tal vez dependía de él mucho más de lo que imaginaba. En la ceremonia en El Raval fue un desastre. Alejandro saludó a los socios, cortó la cinta roja, sonrió para las cámaras, pero estaba ausente. Su mente, su alma entera, seguía atrapada en aquella mirada fugitiva, en ese temblor de labios que no llegó a ser palabra en esa noche. Solo, en su ático de cristal en la diagonal, rodeado de muebles de diseño y ventanales que mostraban una ciudad brillante y dormida, no pudo dormir ni un minuto. Se sentó frente al piano que ya casi nunca tocaba y colocó frente a sí una fotografía vieja, arrugada por el tiempo. Lucía, sonriendo con el cabello alborotado por el viento en una colina de Salamanca. Era la última foto que guardaba de ella. Recordó todo en las tardes en la biblioteca, compartiendo café frío y sueños imposibles. Las noches en la azotea del viejo hostal, donde prometieron que, aunque el mundo entero se interpusiera, nunca se soltarían de la mano. Los días en los que ella, siendo hija de una costurera viuda, cosía sus camisas desgastadas
mientras él preparaba planos con las esquinas dobladas. Recordó cómo ella vendía retratos en carboncillo a turistas por monedas para ayudarlo a pagar el alquiler y recordó también el principio del final. Su madre, doña Teresa Salvatierra, una mujer hecha de hielo y ambición, que jamás aceptó a Lucía como parte del legado familiar. Una noche, después de una cena tensa, le había dicho sin pestañear: si eliges a esa chica, no solo perderás tu apellido, perderás todo. Anne y él, con el corazón desgarrado, eligió la salida más cobarde: aceptar una beca en Berlín con la promesa, tan frágil como absurda, de que volvería por ella, que todo se arreglaría. Pero al poco tiempo, Lucía desapareció. Dejó de contestar llamadas, correos, cartas, ni un rastro, ni una explicación, solo el vacío. Durante años, Alejandro había creído que ella lo había dejado, que se había hartado de esperar. Pero ahora, después de ese encuentro fugaz, todo se tambaleaba. ¿Y si no lo había dejado por elección? ¿Y si había huido por miedo? ¿Y si esos niños eran suyos? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Alejandro finalmente se puso de pie. Caminó hacia el ventanal, observando las luces de la ciudad. No podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas, necesitaba saber la verdad. Necesitaba encontrarla y esta vez no la dejaría desaparecer. Clara, necesito que encuentres a alguien para mí. Is urgent. Durante años, Alejandro Salvatierra había guardado silencio, no por falta de palabras, sino porque había cosas que, simplemente, duelen demasiado para ser dichas, y la historia con Lucía era una de ellas. Todo comenzó en Salamanca. Él tenía apenas 21 años, un estudiante brillante de arquitectura, hijo único de una de las familias más influyentes de Galicia. Ella, Lucía Morales, era todo lo contrario, hija de una costurera viuda, becada en la Facultad de Bellas Artes. Siempre con los dedos manchados de carboncillo y la mirada llena de mundos que nadie más veía. Se conocieron en la biblioteca, cuando ambos buscaban refugio del frío y del ruido. Lo que empezó como charlas tímidas entre estanterías polvorientas, se convirtió, sin darse cuenta, en un amor feroz, un amor que no necesitaba promesas ni grandes gestos. Solo bastaba con compartir el silencio, el pan tostado a medio quemar, o esas noches de lluvia en la azotea donde soñaban, muy en serio, con una casa pequeña, paredes llenas de cuadros y un piano desafinado. Lucía solía decir que el amor verdadero no hace ruido, poro se cueda, y Alejandro creyó en eso, hasta que dejó de hacerlo. Todo cambió la noche en que su madre, doña Teresa, llegó inesperadamente a Salamanca. Aquella mujer de trajes oscuros y joyas discretas, de voz baja pero afilada, se presentó en el pequeño piso que compartían, y, sin siquiera mirar a Lucía a los ojos, le dijo a su hijo: «Estás a punto de tirar tu vida por un capricho. Namba, le debes nada a esta chica». Lucía, que lo escuchó todo desde la cocina, fingió no entender. Pero aquella frase fue como una bofetada. A los días siguientes se volvieron una espiral de tensión. Alejandro intentó calmar a su madre, explicarle que Lucía no era un capricho, que era su vida. Pero doña Teresa no escuchaba razones. Ella había planeado otro destino para él: una beca exclusiva en Berlín, un máster en urbanismo sostenible, y luego la sucesión directa en la empresa familiar. Era el camino que todo el mundo esperaba de él, el camino correcto, y él vaciló. Lucía lo supo, no por lo que Alejandro decía, sino por lo que ya no decía. Ya no hablaba de nosotros con la misma firmeza, ya no dibujaba casas pequeñas en las servilletas del bar, ya no leía sus poemas favoritos por las noches. En una madrugada, mientras él dormía, ella tomó su cuaderno de bocetos y escribió, en una esquina apenas visible: «Si te vas, prométeme que al menos volverás con el corazón limpio». Días después, Alejandro aceptó la beca. Antes de Hearst le juró que solo serían 2 años,
que escribiría cada semana, que no habría nadie más, que volvería y la buscaría, que todo seguiría igual a Lucía. No lloró delante de él. Ale sonrió con ternura y le dijo que lo esperaría, que no importaba lo que tardara, él así lo haría, dibujando su casa de ensueño, hasta que él volviera a habitarla. Pero el mundo a veces no respeta las promesas hechas con el alma. El primer mes, los correos eran constantes, las videollamadas largas. El segundo mes, los mensajes comenzaron a espaciarse. Al tercer mes, el silencio se instaló. A Lucía esperó. Al principio, con esperanza. Luego, con ansiedad. Después, con miedo. Llamó a su número. No contestó. Escribió cartas. Nunca hubo respuesta. Mandó un último mensaje que simplemente decía: «¿Todavía recuerdas mi voz?». Y la nada le respondió. A Lucía comenzó a romperse en silencio. Nadie vio cómo dejó de comer, de pintar, de soñar. Nadie supo que, semanas después, descubrió que estaba embarazada. Y nadie, absolutamente nadie, estuvo allí cuando tuvo que tomar decisiones que le robaron la juventud, la dignidad y hasta el nombre. Alejandro, por su parte, intentó escribir muchas veces, pero cada vez que lo hacía, su madre interceptaba los mensajes, los manipulaba, los borraba. Le hizo creer que Lucía había cambiado de número, que se había mudado con otro hombre, que se había deshecho de todo lo que tenía que ver con él. Y él, ingenuo y débil, le creyó. Se aferró a la rabia, al orgullo herido, para no caer. Se hundió en el trabajo, en los números, en los planos perfectos que no sangran. Intentó amar a otras. No pudo porque nadie era Lucía. Nadie lo miraba, como si no tuviera que demostrar nada. Nadie sabía hablar con sus silencios. Pasaron los años. Él se convirtió en un hombre respetado, poderoso, temido. Pero en el fondo, seguía siendo ese joven en la azotea de Salamanca, esperando que alguien le trajera una taza de té con miel y lo hiciera sentir que aún era posible un hogar, hasta que, 6 años después, la vio, sucia, demacrada, temblando, pero viva, y con 2 niños en el mundo que había construido. Se tambaleó como un castillo de naipes. Esa noche, Alejandro escribió por primera vez en mucho tiempo en su viejo cuaderno de arquitectura. Una sola frase: «Yo la dejé, sí, pero fue el poder quien me obligó a soltar su mano». Al día siguiente, sin perder más tiempo, llamó a Clara, su asistente de confianza. Le pidió que encontrara a Lucía, aunque lo hiciera en secreto. Discreta, porque esta vez no quería más errores, no más excusas, no más abandono, y lo que descubriría cambiaría todo. El primer invierno sola fue el más cruel. A Lucía apenas tenía 24 años cuando, con un embarazo de 3 meses y un corazón hecho trizas, abandonó Salamanca. Lo hizo en silencio, sin avisar a nadie, con una mochila rota al hombro y un cuaderno de dibujos que ya no abría desde que Alejandro se fue. El orgullo no le permitió volver con su madre al pueblo. Tampoco quiso pedir ayuda a las amigas de la universidad. Nadie debía saber. Nadie debía verla rota. Llegó a Barcelona, por casualidad, en un tren nocturno lleno de desconocidos. Pensó que en una ciudad tan grande podría desaparecer más fácilmente, que el anonimato, aunque frío, sería su única forma de protección. Y así comenzó su nueva vida en invisible. Durante los primeros meses, durmió en albergues, comió en comedores sociales y trabajó limpiando cocinas por horas, siempre con la mano en el vientre y los ojos clavados en el suelo. El miedo la acompañaba a todas partes. Miedo a enfermar, miedo a no tener para el día siguiente, miedo a que sus hijos, porque ya sabía que venían 2, nacieran en un mundo sin espacio para ellos. Pero también había algo más. Un fuego silencioso que no se apagaba. Una especie de dignidad que, aunque maltrecha,
Seguía allí a Lucía, no mendigaba compasión, no buscaba lástima, solo quería un lugar donde respirar, sin que le recordaran cada día que era una madre soltera, sin redes, sin pasado, y por eso aceptó los trabajos que nadie quería: lavar baños en bares de madrugada, repartir volantes bajo la lluvia, limpiar escaleras sin seguro ni contrato ENNI. Cuando llegaron Mateo y Sofía, la vida cambió por completo. Dio a luz en un hospital público, sin acompañantes, sin flores, sin nombre del padre en la pulsera. Durante el parto, una enfermera joven le acarició el cabello y le susurró: «Tú sola, pero no débil». Y Lucía lloró por primera vez en mucho tiempo. Durante los primeros ecos, vivió en un pequeño sótano alquilado por una pareja de ancianos que no hacían preguntas. El techo tenía goteras, las paredes olían a humedad, pero allí sus hijos aprendieron a caminar, a reír, a decir mamá con esa inocencia que cura. Lucía los crió sola, con miedo, sí, con cansancio, con hambre, muchas veces, pero también con una ternura feroz. Cada mañana les preparaba pan con aceite y azúcar. Cada noche les contaba historias inventadas, donde el mundo no era cruel. Y los héroes no llevaban capas, sino delantales y manos agrietadas por el jabón en la sociedad. Sin embargo, no se lo puso fácil, al ser madre soltera, en un país que presume de igualdad, pero aún juzga con los ojos. Era una guerra silenciosa. En las entrevistas de trabajo, le preguntaban por el padre. En la escuela, las otras madres la miraban como si sus hijos no fueran completos. Un día, en la fila del supermercado, una señora murmuró, con esa cara de niña y ya con 2 críos: «Lo que hay que ver». Lucía fingió no escuchar, pero por dentro se rompió un poco más. Aún así, nunca dejó de luchar. Aprendió a coser por las noches, vendía bolsitas hechas a mano en ferias de barrio. A veces dibujaba retratos rápidos por 5 euros en el parque. Mateo la ayudaba a contar monedas. Sofía recogía las gomas del pelo que caían al suelo para volver a usarlas. Eran pobres, sí, pero también eran una familia, y en ese caos lleno de ausencias, Lucía empezó a recuperar algo de sí misma. Un día, encontró una hoja suelta de su antiguo cuaderno. Era un boceto de una casa en una colina, con una nota que decía: «Casa para los que no caben en el mundo». La miró largo rato, y por primera vez en años, volvió a dibujar. Desde entonces, cada noche, mientras los niños dormían, Lucía llenaba cuadernos enteros de casas imposibles, jardines inventados, balcones con hiedra y ventanas con luz. Era su forma de resistir, de seguir siendo, de recordar que, antes de todo esto, fue una mujer con sueños. En el reencuentro con Alejandro, la desestabilizó. Durante días, no pudo dormir. Tenía pesadillas donde él le arrebataba a los niños, o donde su madre aparecía vestida de luto para decirle que no era suficiente. Lucía sabía que Alejandro la buscaría. Lo leía en sus ojos ese día en la plaza, pero no sabía si estaba lista para enfrentarlo, ni para perdonarlo, ni para abrir heridas que tanto costaron cerrar. Aún así, en lo más profundo, una parte de ella quería respuestas, no por ella, por Mateo, por Sofía, porque esos niños merecían conocer la verdad, merecían saber que no fueron el error de nadie, aunque vinieron al mundo desde el amor, aunque luego el miedo lo arruinara todo. Al otro lado estaba lo inevitable. La verdad, a veces, no redime. A veces, la verdad llega demasiado tarde, o llega sin piel, sin tacto, como una aguja que pincha pero no cura. Alejandro no llegó solo. Fue Clara, su asistente, quien primero tocó la puerta de Lucía, con una delicadeza que desentonaba con la gravedad de lo que venía a decir. Pidió hablar, no con amenazas, no con lástima, solo con el peso de quien, por fin, quiere enfrentar las consecuencias.
A Lucía escuchó en silencio, de pie, sin invitarla a pasar. Clara explicó que Alejandro sabía la verdad, que había visto a los niños, que había hecho cuentas en que necesitaba confirmarlo. Lucía se sintió invadida, como si su vida, cuidadosamente construida entre ruinas, estuviera otra vez siendo, dice, como si ahora que ya no le servía, quisieran recuperar un pedazo de ella para limpiar sus culpas, confirmar que existen, que respiran, que duelen. Preguntó sin levantar la voz Ana Clara. No supo qué responder en pocas. Semanas después, un laboratorio privado de confianza tomó muestras de ADN uno por uno al Alejandro, Mateo, Sofía. Lucía firmó los papeles con una frialdad que no sentía por dentro. Por dentro, estaba temblando. No por miedo al resultado, sino porque sabía que, después de eso, ya nada volvería a ser suyo por completo. La espera fue breve. El resultado, innegable. Compatibilidad genética total. Mateo y Sofía eran hijos biológicos de Alejandro Salvatierra. La noticia cayó como piedra en el estanque. Él la leyó solo, en su despacho, con los ojos llenos de un pasado que no supo proteger. Y por primera vez en años, lloró, no de alivio, sino de vergüenza. Salió en busca de Lucía, esta vez sin secretismo, sin Clara, sin abogados, solo con una carta escrita a mano y una foto antigua de los dos. En aquella azotea de Salamanca, cuando todavía creían que el amor bastaba a Lucía, lo recibió con la misma mirada que usaba para defender a sus hijos del hambre y del juicio, en firme, pero rota. Lo escuchó leer la carta. Lo dejó hablar de cómo su madre lo manipuló, de cómo se sintió traicionado, de cómo buscó culpables, fuera para no enfrentarse a sí mismo. Lo dejó, pero no lo abrazó. No me rompí cuando te fuiste. Me rompí cuando no volviste, le dijo. Alejandro intentó explicarse. Le ofreció ayuda económica, un mejor hogar, seguridad para los niños, incluso un lugar en su vida, si ella así lo quería. Pero Lucía no buscaba eso. Ella no quería una reparación, quería un reconocimiento, porque no se trataba solo de un padre ausente. Se trataba de noches sin fiebre medicada, de cumpleaños con velas hechas de crayón, de preguntas sin respuesta, de dibujos de papás imaginarios. Alejandro pidió ver a los niños. San Lucía dudó, y luego accedió, con una condición: que no prometiera nada, que no pudiera cumplir. Anel asintió. En el primer encuentro fue incómodo. Mateo, que tenía 6 años, lo miraba como si fuera un personaje de película que se ha colado en la vida real. Sofía, más tímida, se escondía detrás del delantal de su madre. Alejandro intentó sonreír, pero le temblaban las manos. Sacó una caja con lápices de colores y un cuaderno nuevo. ¿Queréis dibujar?, preguntó. Y Mateo, después de un silencio denso, asintió. Fue el primer paso, pequeño, precario, pero sincero. Sin embargo, la sociedad no perdona fácilmente. Apenas se filtró la noticia, no se sabe cómo, los medios empezaron a hablar. CEO millonario descubre que tiene 2 hijos con una mujer. Del pasado los periodistas rodearon la escuela de los niños. Doña Carmen, la vecina, dejó de saludar. El casero pidió que desocuparan el piso. Y en el mercado, Lucía sintió que todos los ojos la desnudaban. Fue entonces cuando Alejandro propuso algo que cambiaría el curso de todo. «Venid conmigo». «No por mí», dijo, «sino por ellos». A Lucía no respondió de inmediato. Pasó noche entera despierta, sentada en el suelo con las fotos de los niños, pensando en todo lo que perderían, y todo lo que tal vez podrían ganar. Y mientras afuera llovía con fuerza, tomó la decisión más difícil de su vida: en confiar, no en Alejandro, no en el amor, sino en la posibilidad, por mínima que fuera, de un futuro mejor para sus hijos. La casa que una vez
Imaginaron sobre la colina. Aún estaba por construirse. Nadie te prepara para ser juzgada por intentar lo correcto. Nadie te dice que, a veces, el mayor obstáculo para rehacer tu vida no es el pasado, sino las voces que lo repiten. En la nueva casa estaba en las afueras de Segovia, una finca rodeada de pinos, con un porche de madera y una chimenea que olía a infancia. Allí, por primera vez en mucho tiempo, Mateo y Sofía durmieron en camas propias, con ventanas que daban al cielo y no a un muro húmedo. Allí también, Lucía se permitió respiraran, pero el silencio del campo no apagó los ruidos del mundo. No tardaron en llegar las miradas. Los juicios disfrazados de educación en la familia de Alejandro fue la primera en levantar barreras a su madre. Doña Pilar se presentó sin avisar una mañana de domingo. Entró con un ramo de flores blancas en la mano y una sonrisa tan tensa como su peinado. Lucía la saludó con cortesía, pero sin entusiasmo. «Así que tú eres la madre de sus hijos», dijo Pilar, recorriendo el salón con la vista. «Esperaba algo distinto». Lucía no respondió. No hacía falta. Durante el almuerzo, Pilar hizo preguntas como quien lanza anzuelos. «¿Estudiaste algo? ¿Y tus padres? ¿Trabajas? Oh, simplemente cuidas de los niños y esa muñeca es nueva o de mercadillo». Cada frase, un juicio disfrazado. Cada gesto, una forma sutil de dejar claro que no pertenecían a Alejandro. Incómodo. Intentó suavizar el ambiente, pero el daño ya estaba hecho. Cuando Pilar se marchó, Lucía subió a su habitación, cerró la puerta y se sentó junto a la cama de Sofía. La niña dormía abrazada a su muñeca de trapo. Lucía le acarició el cabello y pensó: «Tendré que luchar por ti». Incluso, aquí en los prejuicios, no solo vinieron de la familia. En la ciudad, la historia se había convertido en un rumor con patas. Algunos decían que Lucía había atrapado a Alejandro con los hijos. Otros, que venía por el dinero. En el colegio, Mateo fue apartado en el recreo. «El niño ladillo. Tu madre no es como las demás. Mi papá dice que es opecho». Mateo llegó a casa llorando. Lucía lo abrazó fuerte, pero por dentro volvió a romperse. Alejandro lo notaba. La tensión en sus hombros, la forma en que evitaba las reuniones, como, en las cenas, hablaba cada vez menos. En una noche, la encontró sola en el jardín, bajo la higuera. Ella fumaba un cigarro, el primero en años. No lo miró, solo dijo: «Creí que lo difícil era sobrevivir, pero esto es peor». Alejandro se sentó a su lado. La tomó la mano. «¿Qué puedo hacer?» «Haz que callen». «No, entonces ayúdame a no escucharlos». Y lo hizo. Alejandro empezó a cortar lazos con lo que hacía daño. Dejó de invitar a eventos donde Lucía era mirada con desprecio. Puso límites a su madre y pidió en la escuela que trataran a sus hijos con el mismo respeto que a los demás. Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. A Lucía, por su parte, comenzó a hablar, a defenderse, a reclamar espacio. Se apuntó a un curso de diseño de interiores en línea. Presentó una propuesta para remodelar una biblioteca local. Ganó, y por primera vez, su nombre apareció en una placa de inauguración. Diseño en Lucía Morales. Cuando Pilar lo vio en el periódico, no dijo nada. Solo dejó de oír, y Lucía, por dentro, lo celebró, no porque buscara aprobación, sino porque, por fin, comprendió que no necesitaba pedir permiso para existir. El amor en esa casa no era perfecto. Había heridas que aún dolían, sombras que volvían con ciertas canciones o aromas, pero también había una mesa compartida, cajones con crayones, puertas que se cerraban solo por dentro. Y sobre todo, había voces nuevas, pequeñas, inocentes, que decían cosas como: «Papá, mamá, ha puesto luces en el jardín».
Las has visto, papá, mamá, huele a galletas amboces que curaban, que tejían hogar a veces. Lo más valiente no es volver a empezar, es quedarse cuando el mundo te dice que te vayas. A veces, las casas no se construyen con ladrillo, se levantan con gestos, con paciencia, con silencios compartidos, con cicatrices que, en lugar de separarte, te enseñan dónde sostener más fuerte. Había pasado casi un año desde aquella tarde en que Lucía cruzó el umbral de la finca con sus hijos. Desde entonces, la vida no fue fácil, pero sí profundamente real. Alejandro aprendió a pedir perdón sin adornos, a escuchar sin necesidad de arreglarlo todo, a entender que el amor no siempre repara, pero acompara. Y eso, muchas veces, es insuficiente. Mateo se hizo más fuerte. Siguió dibujando, pero ahora sus árboles tenían raíces, sus casas, ventanas abiertas. Ya no se escondía detrás de su madre cuando alguien preguntaba por su apellido. Decía, soy Mateo Morales Salvatierra. Y sí, tengo 2 apellidos, uno por cada parte de mi historia. Sofía, por su parte, floreció. Dejó de dormir abrazada a su muñeca de trapo y empezó a inventar cuentos con monstruos buenos y brujas que no daban miedo. Cuando alguien le preguntó qué quería hacer de mayor, respondió sin dudar, arquitecta para construir casas bonitas, como la nuestra en Lucía. Lucía también cambió. En su paso, dejó de ser defensivo, recuperó su espacio, su voz, su pasión. Convirtió el garage en un estudio. Diseñó interiores para varias casas del pueblo, pero más allá de eso, una vida propia, no perfecta, no libre de errores, pero profundamente suya. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían como suspiros dorados sobre el jardín, Alejandro la llevó hasta el roble que crecía junto al porche. Clavó en el tronco una placa de madera, simple, sin pretensiones. Decía, aquí empezó de nuevo el hogar. Lucía la tocó con los dedos. Sonrió, y por primera vez sintió que no tenía que seguir huyendo de su pasado, porque ya no era una carga. Era cimiento. En esa noche cenaron en el patio Bayo Anquielo, lleno de estrellas que no pedían permiso para brillar. Los niños jugaban con linternas, riendo a carcajadas, y entre risas, alguien dijo, este es el lugar más feliz del mundo. Nadie respondió. No hacía falta, porque todos lo sabían. Lo sabían en los platos compartidos, en las discusiones que no terminaban en gritos, sino en acuerdos, en las noches en que uno enfermaba y el otro velaba, en los dibujos en la nevera, en los zapatos desordenados junto a la puerta, en las manos que se buscaban, incluso cuando dolían. Lucía, mirando a su familia, comprendió que el hogar no era un lugar, era una decisión, una promesa silenciosa que se renueva cada día, una forma de decir a pesar de todo, me quedo. Y allí, entre los restos de lo que una vez se rompió, nació algo nuevo. No perfecto, no de revista, pero profundamente verdadero, porque las ruinas también florecen. Si alguien se atreve a sembrar en ellas, y tú, si pudieras construir un hogar desde tus ruinas, ¿lo harías? ¿Te atreverías a quedarte cuando todos esperarían que huyeras?